necesitas saber. Deleznable como esta no se reedite. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras... Gracias por estar con nosotros. Hoy, en Dando en el Clavo, vamos a hacer el programa solo porque nuestro director y conductor, el licenciado Francisco Porte, no va a compartir, no puede compartir con nosotros estos 55 minutos, producto de que tiene compromiso con su profesión. Por eso nosotros vamos a hacer un programa, vamos a intentar hacer un programa interactivo con ustedes, hablando sobre una enfermedad muy conocida en República Dominicana. Vamos a hablar sobre la diabetes y lo que es el pie diabético neuroinfeccioso. De eso nosotros vamos a hablar en la noche de hoy con ustedes y vamos a abrir los teléfonos para que ustedes, cualquier inquietud del tema que vamos a presentar en la noche de hoy o un tema que ustedes quieran preguntar o tratar, cualquiera de estas enfermedades que se está tratando en el mundo y en República Dominicana con ozonoterapia, nosotros con mucho gusto vamos a oír sus inquietudes y también, ¿por qué no?, su comentario. La diabetes es una enfermedad más común de lo que nosotros podemos pensar. En República Dominicana estamos hablando alrededor de unos 800,000 habitantes y cuidado, en la última encuesta que hizo Indesa estábamos hablando de casi 1 millón de habitantes, con lo que tiene que ver con los pacientes o los familiares predisponentes a esta entidad. La diabetes es una patología que se presenta cuando el individuo tiene los niveles de azúcar por encima de los normales. Según la metodología, según el laboratorio, puede ir de 60 a 110, otros llegan hasta 100, dependiendo la técnica y la metodología, el método que utilice el laboratorio. Algunos autores plantean que el individuo puede ser diabético con o sin síntomas. Es decir, cuando se hacen pruebas, por ejemplo, pruebas específicas como es la glicemia, la hemoglobina glucosilada, determinación de ciertas células en el organismo, y esas están alteradas, entonces nosotros estamos hablando de que este individuo es un paciente diabético, con todos los síntomas que presenta esta enfermedad, como poliuria, polifagia. Es decir, el individuo tiene mucho deseo de comer, tiene mucho deseo de hacer pipí, le da mucho deseo le da mucha hambre. Esas son las síntomas que puede presentar el individuo. Cuando nosotros hablamos de lo que es el pie diabético neuroinfeccioso, que es el tema fundamental que nosotros vamos a tratar hoy con más profundidad y con más propiedad, hablamos de una de las complicaciones que tiene esta enfermedad o este síndrome, porque perdón, esta patología, algunos la dicen como enfermedad, otros llaman como un síndrome, porque se puede afectar multiorgánica, es decir, puede afectar cualquier órgano
y puede complicar inclusive cualquier órgano, porque la diabetes se produce cuando, yo siempre planteo dos razones fundamentales. Una, insuficiencia de las enzimas, de las células del páncreas para producir la insulina de cantidad y calidad suficiente. Es decir, puede ser una cantidad de insulina que produzca el páncreas, una cantidad adecuada, pero de mala calidad, o viceversa. Tiene una cantidad insuficiente con calidad buena, pero no lo suficiente para poder metabolizar todas las grasas y los carbohidratos. Por eso es tan interesante, tan bueno en todas las etapas de la enfermedad, tanto en la etapa preventiva como tratamiento, como la complicación, la aplicación de la ozonoterapia. Esta es una entidad que debe ser, como es, afecta a diferentes órganos, debe tratarse multidisciplinaria. Nosotros siempre hemos planteado eso, no creemos solamente que el diabetólogo, el endocrinólogo debe tratar al paciente diabético, sino que el paciente diabético, como se ventila en los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, ya el individuo diabético no es exclusivo del diabetólogo, del endocrinólogo, sino que tiene que ver el podólogo, tiene que verlo el endocrinólogo, tiene que verlo el dietista, por supuesto, es fundamental. No podemos hablar de diabéticos si no tenemos un buen dietista o un buen nutriólogo, más que el dietista, porque no debe, yo he planteado siempre que el diabético no tiene una dieta, el diabetes tiene que tener un estilo de vida, no una dieta, porque la dieta, eso inclusive tiende a producir temor en el individuo de que le hablan dieta. Pero cuando hablamos de estilo de vida, que es lo que debe acostumbrar al paciente diabético, al individuo que padece esta enfermedad, debe tener un estilo de vida de cómo vivir, cómo alimentarse, cómo deben ser todos y cada uno de sus hábitos. Y entonces ahí que tiene que ver ese equipo disciplinario, donde tiene que decirle cuántas horas de ejercicio tiene que hacer el paciente diabético, cuántas horas tiene que dormir, cuántas comidas tiene que comer, cómo debe cuidarse sus dedos, cómo debe cuidarse su pie. Entonces todo eso no puede ser exclusivo del diabetólogo o del endocrinólogo, sino un equipo que trabajen conjuntamente para beneficio del paciente, tanto en la etapa de tratamiento como para prevenir esos efectos secundarios que produce la enfermedad, que son numerosos. Podemos hablar de neuropatía diabética, podemos hablar de impotencia sexual, podemos hablar del pie diabético, podemos hablar de trastorno cardíaco, podemos hablar de trastorno hepático que se producen en el paciente diabético, pero hoy vamos a hablar lo que es el pie diabético neuroinfeccioso y versus la ozonoterapia. Nosotros traímos, antes de eso, nosotros traímos una imagen, ojalá me pudiera traerme la imagen donde hay un cuadrito que nosotros queremos explicarle a la población cómo funciona exactamente. Gracias, señor director. Eso es interesante, este cuadro. Este es un cuadrito. Yo siempre he dicho, ¿por qué nosotros debemos utilizar el ozono en diferentes entidades? Y dentro de esas entidades estamos hablando de lo que es el pie diabético y la diabetes. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la parte superior de este cuadro cómo mantiene un balance de reloj celular, número 1. Número 2, interviene en la liberación de los autoescoides. Y importante, fundamental, es un regulador del metabolismo.
Oiga bien, como nosotros decimos, es un regulador del metabolismo. No estamos diciendo que aumente el metabolismo, que baje el metabolismo, sino que regula el metabolismo, es un modulador. Además, mejora el metabolismo del oxígeno, tanto oxígeno a nivel sistémico como a nivel local. Y en el paciente diabético nosotros necesitamos una buena oxigenación a nivel sistémico y a nivel local donde se produce la lesión. Y además hay dos cosas importantes que no podemos dejar de mencionar. Es un modulador del sistema inmunológico, es decir, si tiene el sistema inmunológico alto o si lo tiene bajo, el ozono le va a modular. Por eso es que en enfermedades que tienen que ver con la alteración del sistema inmunológico, tanto como inmunodepresivo, como aquellos pacientes que lo tienen muy alterado, por ejemplo, pacientes con alergia, que está muy alterado, el ozono es excelente en este tipo de pacientes. Y además, esta última es un herbicida de amplio espectro. Cuando nosotros hacemos un estudio, y ojalá yo traje unas imágenes, ojalá pudiéramos ver, de un estudio comparativo de pacientes con pie diabético, tratado con los tratamientos convencionales, con los antibióticos, tenemos y otro grupo con pacientes tratados con las mezclas de los antibióticos y el ozono, y otro grupo de pacientes tratados solamente con ozono. Cuando nosotros vemos al final del tratamiento de estos pacientes, vemos que la posibilidad de que puedan crecer virus y bacterias en estas lesiones, por ejemplo, este no es la imagen que yo me refiero, este es un paciente de lo que nosotros tratamos allá en el Centro de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras, en la Hermano del INE 205 en Gascue. Este es un paciente, cómo llega y cómo el paciente a la semana este paciente cicatriza. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene, por ejemplo, un pie diabético neuroinfeccioso, que vamos a explicar que el pie diabético no es más que una lesión donde se combinan ciertos factores. Primero, el pie diabético es un individuo, por supuesto, diabético, que tiene varias condiciones. Una de las condiciones es que tiene pérdida de la sensibilidad en el área, hay un trastorno, un déficit nervioso, y además hay un déficit vascular. Ya tenemos tres condiciones. Y además a esto se le añade, como dice el pueblo dominicano, se le agrega lo que es una infección. Por eso hablamos de pie diabético neuroinfeccioso. Hay alteración nerviosa, alteración vascular, y en esto viene una bacteria, y una bacteria oportunista, porque se aprovecha de esas dos coyunturas. Primero no llega el oxígeno suficiente, no tiene buena inervación en esa lesión, y entonces se produce una úlcera diabética que puede afectar desde la piel hasta el hueso. Va a depender del nivel y la clasificación de Warner, que la clasificó en varios grupos, en 5 grupos, las lesiones del pie diabético, y en todas sus etapas nosotros podemos utilizar esta técnica que la ozonoterapia. Señores, recuérdense que nosotros estamos hoy compartiendo con ustedes porque nuestro director y conductor del programa, Francisco Porte, tiene un compromiso. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema tan interesante, y además que todo el dominicano conoce un individuo con diabetes, y además conoce que muchos de esos pacientes diabéticos terminan con una complicación, y esa complicación puede ser el pie diabético, porque alrededor del 20% de los pacientes diabéticos hacen lo que se llama pie diabético. Señor director, vamos a una pausa, por favor.
Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matzin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de créditos, servicio a domicilio. Farmacia Matzin, de todo para tu salud. Charles Tegor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería, Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxini. Teléfono 809-245-8209. Todas las banderas se han levantado para construir este triunfo. Estamos dando el mejor ejemplo de unidad para hacer una ciudad como la merecemos los dominicanos y dominicanas que vivimos aquí. Manuel Jiménez. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Gracias por continuar con nosotros. Están ustedes en su programa Dando el Clavo. Hoy con el tema la diabetes, sus complicaciones,
el pie diabético, una de sus complicaciones, versus la ozonoterapia. Cómo estos pacientes con el pie diabético pueden responder favorablemente a la ozonoterapia. Y se han hecho muchos estudios para valorar lo que la efectividad del ozono en los pacientes pie diabéticos. Inclusive estudios tanto combinados como comparativos para ver cuán es lo beneficioso que es esta técnica, tanto combinado con los antibióticos convencionales, tratamiento convencional, o solo, y haciendo comparación cuando se utilizan solo los antibióticos, el ozono con los antibióticos y el ozono solo. Es decir, tres estudios, 3 grupos, puede ser en el mismo grupo, y ver los resultados. Nosotros traímos una imagen, es justamente, gracias señor director, esta es la número 1, vamos a presentarle tres imágenes para que ustedes vean de este estudio cómo los resultados que se tienen. Se evaluaron 150 pacientes. De los 150 pacientes se dividieron en 3 grupos. Un grupo de 50 tratado con antibiótico solamente, otros 50 tratado, el segundo grupo tratado con ozono, y el tercer grupo de 50 pacientes tratado combinado los antibióticos y el ozono. En el primer grupo, cuando nosotros valoramos los 50 pacientes, vemos que solamente utilizamos los antibióticos. El 30 pacientes es favorable para un 60%. Sin embargo, vemos que desfavorable es 20 para un 40%. En total, 50 pacientes para el 100%. En el grupo número 2, vemos 42 pacientes favorables. Mire la diferencia, y 84 para un 84%. 8 pacientes desfavorables para un 16%. En total de número de casos de pacientes, 50 para un 100%. En el tercer grupo vemos cómo el uso de antibióticos más el ozono. Favorable 43% para un 43 pacientes y 86%. Y 7 desfavorables para un 14%. En total, 50 pacientes, un 100% de estos pacientes. El segundo grupo, por favor, la segunda tabla, por favor, si me la puede poner. La segunda imagen, por favor, señor director. La segunda, exactamente. Distribución de pacientes con evaluación desfavorable en el término del estudio. Es decir, aquí estamos valorando en el primer grupo cuáles pacientes progresaron o extendieron la lesión. Es decir, la lesión se puso más grande, o en el primer grupo de antibióticos solamente tenemos 11 pacientes para un 22%. Y cambio de tratamiento, 9 pacientes para un 18%. En total, el número de pacientes, 20 para un 40%. En el grupo de ozono, nosotros tuvimos 5 pacientes para un 10%. Mire cómo disminuye a un 50%. Y 3 cambios de tratamiento, 3 para un 6%. En total, 8 pacientes
para un 16%. En los antibióticos combinados con el ozono, nosotros vemos que progresión y extensión de la lesión, 5 pacientes para un 10% y cambio de tratamiento un 2%. Si ustedes ven, en este grupo es parecido al del ozono, es decir, no hay cambio significativo en la progresión, es decir, en lo que avanzó la enfermedad o las lesiones, tanto en el grupo de ozono como el grupo de ozono combinado, se mantuvieron más o menos en un 10%. Sin embargo, mire la diferencia de un 10% a un 22% cuando utilizamos solamente antibióticos. La tercera, distribución de pacientes según amputación, es decir, cuáles de los pacientes de estos grupos terminó con amputaciones mayores. Cuando hablamos de amputaciones mayores es cuando se extirpa un miembro, es decir, el pie a cierto nivel, no cuando se extirpa un dedo, la uña, una parte del dedo, no, estamos hablando de amputaciones mayores. Amputaciones con antibióticos, 7 pacientes, para un porcentaje de un 14%. No amputado, 43 pacientes, para un 86%. Cuando utilizamos ozono, ¿cuántos pacientes se amputaron? 3 pacientes, para un 6%. ¿Cuántos no se amputaron? 47%. Estos estudios son similares a lo que nosotros hicimos el año pasado también, que alrededor de 2 a 3% de los pacientes se amputaron, de los pacientes que nosotros tratamos con ozono. El 97% de los pacientes no se amputó, estudios que nosotros hicimos comparativos. Y cuando hicimos la combinación de antibiótico más ozono, aquí se amputaron dos casos para un 4% y 48 pacientes no se amputaron. En conclusión, cuando nosotros vemos estas 3 tablas en conjunto, vemos que cuando utilizamos el ozono en estos pacientes, los cambios son drásticos. Es decir, tanto las progresiones de la enfermedad como la mejoría o las amputaciones van a ser en los cambios muy significativos cuando hacemos la comparación. Cuando hacemos una comparación entre lo que es el ozono combinado con los antibióticos, no hay cambios muy significativos, si ustedes pueden verlo en la tabla. Es decir, el ozono es tan bueno como si lo usáramos combinado con antibióticos. Hay escuelas en el mundo que utilizan el ozono como monoterapia, es decir, utilizan el ozono, solamente ozono, sin lo que el acompañamiento, en el caso de que nos ocupa hoy, sin el acompañamiento de lo que es los antibióticos. Nosotros, por ejemplo, en República Dominicana, en la mayoría de los pacientes no utilizamos antibióticos, en la mayoría. Algunos pacientes, con las condiciones que llegan, que son pacientes que llegan maltratados o descuidados, nos vemos la obligación de hacerle su cultivo, y combinar la técnica con antibióticos, dependiendo de lo que es el estudio, el cultivo nos reporte. Los resultados son excelentes, extraordinarios. Ustedes lo vieron ahí en esos estudios comparativos que hemos estado presentando en la noche de hoy. Son una de las causas más por qué nosotros debemos utilizar en pacientes diabéticos
pie diabético, la ozonoterapia. Tenemos una llamada. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buena. Sí, buena noche. Sí, doctor, es Paulino Severino de aquí de Villa Consuelo. Sí. Es para preguntarle, ¿usted trabaja con seguro médico? Mira, nosotros tenemos las desventajas, y hablo de nosotros, los ozonoterapeutas, que todavía la aseguradora, la prestadora de seguro, no son capaces de financiar la salud a sus usuarios. Yo siempre he dicho que los mexicanos, los españoles, los alemanes, se han ido muy delante de todos estos países, que esta técnica se la financian a sus usuarios y deberían financiársela porque el paciente tiende a recuperarse más rápido y le va a prestar más rápido el servicio. Cuando un paciente diabético recibe tratamiento con ozono, usted va a ver que en 21 a 42 días ya ese paciente puede integrarse a su trabajo. No así con los tratamientos convencionales, que a veces hay que ingresarlo, a imputarlo y pierden las piernas y además pierde la capacidad de trabajar ese empleado. Si los empleadores se dieran cuenta de eso, estuvieran exigiéndole a la aseguradora y a la prestadora de este tipo de servicios que estuvieran financiando el costo a estos pacientes, los tratamientos de ozonoterapia y otras alternativas como es la cámara hiperbárica que pueden utilizar estos pacientes. Sí, tenemos otra llamada. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches, mi nombre es Juan. Dígame su pregunta, Juan. Somos casi tocayos, porque así me dicen en mi campo. Su pregunta. ¿Qué es más favorable para la gente que tiene diabetes? Si puede bajar el volumen del televisor, por favor. Y podemos hablar. Yo Sí. le pregunto que cuál es más favorable, usar nada más antibióticos o creo que hay que usar para la gente. Mira, el estudio que nosotros acabamos de presentar es un estudio profundo y la diferencia es abismal. Cuando nosotros utilizamos la combinación de ozono con antibiótico y cuando utilizamos el ozono solo. Y cuando utilizamos los antibióticos solo, tú ves la diferencia. Como, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las amputaciones, estamos hablando de un 14% de los pacientes que utilizan antibióticos terminan amputándole su órgano, haciéndole una amputación mayor. Sin embargo, cuando utilizamos la combinación de antibióticos con ozono, apenas son 2 pacientes para un 4% de los pacientes y un 3% para cuando estamos utilizando el ozono. Es decir, que la diferencia es muy importante, es abismal la diferencia. Es decir, cuando usamos esta técnica, la recuperación del paciente es mucho mejor y evitamos otro efecto que es la amputación de los miembros. Pues sí, esta es una técnica que viene utilizándose en el mundo hace aproximadamente más de 100 años. El ozono se identificó en el 1750, 85, y en el 1850, en el 50 ya se identificó y se analizó. Y en el 16, en la Primera Guerra Mundial, empezamos a utilizar el ozono justamente en infecciones, en heridas de guerra, tratando el ozono. Tenemos una llamada. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buenas. Buenas noches. Sí, doctor, es Paulino Severino de nuevo. Mire, es para preguntarle, doctor,
Mi hermano estuvo interno el día pasado en una clínica de aquí de la ciudad, porque él se estaba hinchando, o sea, últimamente se está hinchando la pierna y la cara. Suponemos que es un virus que anda, pero él ha continuado con esto. Entonces él le mandaron a hacer unos análisis, después de todo ha seguido hinchándose luego, no se siente nada, pero se sigue hinchando y está orinando normal. ¿Qué usted me dice de eso? No te vayas, por favor. ¿Qué edad tiene tu hermano? Él tiene 52 años. Sufre, es diabético desde el 90. Es diabético. ¿Y su presión? ¿La presión de él sufre la presión? No. Porque hay que ver si si además de la diabetes, pues recuérdense que el paciente diabético puede padecer también de otras enfermedades. Una enfermedad que puede hinchar al paciente, producir un edema, es unas enfermedades cardiovasculares. Pero también hay que ver cómo está la urea y la creatinina. Si este paciente está reteniendo líquido, hay que ver cómo están sus riñones. Primero hay que hacer una evaluación. Mi recomendación es que tú, si es posible, me lo puedes llevar por el consultorio para yo hacerle una evaluación y ver todos los estudios que le han hecho, ver cómo está funcionando su riñón, ver cómo está funcionando su corazón, o ver también si hay, como tú planteabas, si hay un virus, porque recuérdense que hay varios virus ahora mismo que están produciendo unas lesiones en la piel y además tiende a producir edema e inflamación articular. Hay un brote aquí en la ciudad, en el país, pero fundamentalmente en la gran urbe, Santo Domingo, la gran urbe. Ahí está produciéndose este virus. Sería recomendable que tú me lo lleves para yo hacerle una evaluación al paciente y entonces recomendarte lo que nosotros consideremos después de hacer la evaluación con todos sus estudios que él tiene o que le han indicado. Sí, pues como estamos hablando, la ozonoterapia se inicia en la Primera Guerra Mundial, justamente porque soldados que eran heridos por bayoneta se ponían en contacto con un lodo y esto no se infectaba. Médicos observaron que dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que ese lodo estaba impregnado de ozono y por eso el paciente no se infectaba. A partir de ahí, médicos alemanes empezaron a utilizar el ozono en esas heridas y vieron los resultados. En el transcurso del tiempo, con el avenimiento de los plásticos, el ozono entonces tuvo un gran boom. Yo siempre he dicho que uno de los inventos más grandes del siglo pasado ha sido los plásticos y justamente en la ozonoterapia ha venido a desempeñar un papel extraordinario porque entonces podemos utilizar el ozono por diferentes vías, que antes no era mucho más difícil la aplicación del ozono antes del avenimiento de los plásticos y entonces a partir de ahí entonces nosotros podemos utilizar el ozono por diferentes vías y para un gran número de enfermedades. Estamos hablando que podemos, por ejemplo, mira aquí estamos utilizando un plástico resistente al ozono para utilizarlo. Esta técnica la usamos para los pacientes que tienen pie diabético. ¿En qué consiste esto? Introducimos la pierna en esa bolsa y ponemos al paciente conectado a la máquina generadora de ozono por 5 minutos. Lo dejamos conectado por 5 minutos y después dejamos al paciente media hora con la bolsa cubriendo la pierna. Usted ve en la profundidad cómo se ven las lesiones ahí. Entonces nosotros hacemos esto todos los días. Hacemos todos los días este procedimiento. Antes de eso se lava esa lesión con agua ozonizada y luego entonces se envuelve esta pierna con que está lesionada para
que recibe el ozono. También esta técnica nosotros no solamente la usamos para pie diabético, sino para pacientes que tienen también insuficiencia vascular, porque vamos a oxigenar todo el área. Y además entonces esto lo combinamos con otras técnicas, como son la autohemoterapia menor, que es una técnica que nace fundamentalmente en Brasil, pero que Bossi en Italia y los cubanos se apropiaron de ella, y entonces en vez de ser sangre sola, la ozonizaron, y esto contribuye a mejorar mucho el sistema inmunológico de los pacientes, a modulárselo. Es una técnica que nosotros, por ejemplo, la usamos en todo y cada uno de los pacientes. Tenemos una técnica, y es la recomendada por los organismos internacionales de ozono, donde nosotros aplicamos la autohemoterapia por los primeros 5 a 7 días todos los días. Es decir, le sacamos sangre al paciente. La otra imagen, esta, exactamente. Aquí vemos una de las asistentes nuestras, nosotros mostrando la sangre, cómo la sangre cambia de color, una sangre oscura. Aquí la vemos cómo está, cómo la paciente se está extrayendo la sangre, se saca 5 cc, se mezcla con ozono y luego se aplica intramuscular. Nosotros preferimos infiltrarla a través del glúteo. Otros pueden utilizar el deltoide, los músculos de la pierna anteriores. Nosotros utilizamos los glúteos. Aquí vemos una técnica que los rusos han desarrollado en los últimos años. Nos referimos a lo que son los sueritos ozonizados. Una solución salina, la ozonizamos con una concentración específica de ozono y luego se la pasamos a los pacientes por vía endovenosa. Esto está fundamentalmente para enfermedades degenerativas, para este tipo de enfermedades que están frecuentando aquí en República Dominicana ahora mismo, esta que produce el mosquito Aedes aegypti, el zika, la chiku, el dengue. Vamos a mejorar, vamos a eliminar esos virus de la sangre. Con 2 y 3 sueritos es suficiente para nosotros eliminar tanto lo que son los virus que están en la sangre del paciente, como los efectos que produce estas enfermedades. Porque recuérdense que todas estas enfermedades tienden a producir efectos. Por ejemplo, la chiku le deja lesiones a los pacientes por 9 meses y hasta 12 meses, dolores musculares, dolores articulares, inflamación articular, y esto nosotros lo eliminamos con los sueritos ozonizados. El mismo Zika, los efectos que produce de ella, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, también nosotros podemos tratarla con estos sueritos ozonizados y el ozono por vía rectal. Vamos a ir a nuestra última pausa, y cuando regresemos vamos a continuar hablando de lo que es el tratamiento de ozono y la vía de aplicación de la ozonoterapia en los pacientes con pie diabético. Adelante, señor director. Cada gota de agua que producimos cuenta, y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Todas las banderas se han levantado para construir este triunfo. Estamos dando el mejor ejemplo de unidad para hacer una ciudad como la merecemos los dominicanos y dominicanas que vivimos aquí. Manuel Jiménez. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas,
quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Dando en el Clavo y tratando el tema del pie diabético y la ozonoterapia. Como decíamos antes de irnos a los comerciales, vamos a hablar sobre lo que, continuando hablando sobre lo que es cómo nosotros podemos tratar el pie diabético y la ozonoterapia, la múltiple vía que nosotros podemos utilizar en la aplicación del ozono para este tipo de pacientes. Hablamos de los sueritos ozonizados, hablamos de la automoterapia menor, también existe la automoterapia mayor, que cuando tomamos 100 cc de sangre y la aplicamos al paciente con esa misma cantidad de ozono por vía endovenosa. Esta técnica, decíamos nosotros la semana pasada, ha sido sustituida por los sueritos ozonizados sin los efectos y los riesgos de la manipulación de la sangre. Cuando nosotros utilizamos los sueritos ozonizados, estamos haciendo la misma función que hace la automoterapia mayor, sin la manipulación de la sangre. Esa es la ventaja. Por eso los rusos, esto se ha popularizado a nivel mundial, esta técnica de los sueritos ozonizados. También utilizamos la vía rectal, que es una técnica muy usada por todos los ozonoterapeutas, y es una técnica que cada una de las entidades y enfermedades se utiliza. Tenemos otra llamada. Sí, muy buenas noches. Buenas tardes, doctor. Buenas noches, Celeste. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Usted no me puede oír de una vez, ¿sabe que soy yo? No, yo conozco todos los timbres de voz de mi paciente. Okay. Recuérdese que el ozono me tiene a mí. Después que salí de allá di una caminada, que ya usted sabe, estoy aquí arrinconada. En un mueble. Yo me alegro que esté. Cansancio que tengo en la rodilla. Me alegro que esté caminando, porque ese es el objetivo de nosotros, que usted se sienta con esa energía y esa calidad de vida, que usted pueda caminar, pueda disfrutar de la vida, pueda disfrutar del paisaje, pueda convivir con los demás y participar en todas las actividades. Ese es el objetivo, calidad de vida, lo que nosotros andamos buscando, que los pacientes tengan con nosotros. Sí. Gracias, Celeste, por llamar. Me saluda a su esposo, que hoy no fue por allá, el señor Kawinki. Sí, pues hablábamos de las múltiples vías que tiene la ozonoterapia, y específicamente cuando estamos hablando en pie diabético, tenemos lo que son las bolsas, la vía rectal, la automoterapia, y también nosotros utilizamos una técnica que es una técnica dependiendo de la lesión que el paciente tenga. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que tienen lesiones profundas en la pierna, y nosotros colocamos ozono directamente, y esto contribuye a que cicatricen mucho más rápido. Y además que si hay bacterias, cuando el ozono se pone en contacto con la bacteria, simple y llanamente desdobla la membrana de la bacteria y desaparece, no se multiplica, y por eso muere. También utilizamos esas lesiones, esa úlcera, la dividimos en 4 áreas e infiltramos 4 puntos alrededor de las lesiones con ozono. Son de las técnicas que nosotros estamos utilizando en la aplicación del ozono, con resultados muy buenos, excelentes, y mucho más. No solamente los resultados, por ejemplo, aquí vemos como este paciente, un paciente diabético, un paciente de 60 y pico de años, cómo este paciente evoluciona a la semana. A los 8 días, mire, es unas lesiones, cuántos centímetros tiene, y después a los 8 días, cómo ha evolucionado el paciente. Es decir, del 15 de agosto del 2013, cómo este paciente evolucionó en 8 días. Eso no se puede conseguir con las medicinas convencionales y con antibióticos
no se puede conseguir. Y este paciente, lo mismo al principio, también como este paciente antes de las 3 semanas ya tenía más de un 70% de cicatrización. Y además, no solamente de cicatrización, sino que el proceso infeccioso ya había desaparecido, que es una de las batallas que uno tiene con los pacientes diabéticos, eliminar la bacteria. Y esta paciente, que es una paciente que inclusive hipertensa, insuficiencia renal, se estaba dializando. Mire cómo la paciente, cómo llega, esto hay que verlo en vivo, cómo llega y cómo va evolucionando, y ya menos de un mes, ya más de un 70, un 80% de las lesiones ha desaparecido de estos pacientes. La mayoría de los médicos, cuando ese paciente tiene un 70, un 80%, le dan de alta. Nosotros no acostumbramos a darle de alta al paciente hasta que no ha cicatrizado por completo, que es lo ideal. Y aquí vemos este tipo de pacientes también, cómo evolucionan en estos últimos casos, cómo los pacientes van evolucionando con estas lesiones. Y decíamos nosotros que los efectos secundarios en estos pacientes son nulos, son mínimos. Cuando se hacen estudios, por ejemplo, los alemanes que han hecho estudios con una cantidad enorme de pacientes, hablamos de 5 millones de pacientes, y encuentran efectos secundarios de 0.007, para no decir, como me dice un estudiante del entrenador, que se entrenan con nosotros, para no decir que no existe, pero esos efectos como náusea, lipotimia, hipotensión, son efectos transitorios que no involucran, no hay riesgo de que pierda la vida el paciente. Y cuando usted compara eso con los efectos que aparecen en la medicina tradicional, que van de 6% a un 25%, y que hay riesgo de pérdida de vida, porque en la ozonoterapia no hay posibilidades, porque el ozono y además es muy difícil encontrar un paciente que sea alérgico a la ozonoterapia, porque el ozono justamente son 3 moléculas de oxígeno. Es muy difícil que aparezca un individuo que sea alérgico al ozono, y más por las vías y los equipos que se están utilizando en los últimos años, que son con toda la bioseguridad posible, que la están fabricando tanto los alemanes como los norteamericanos, que están incursionando en la producción de estos equipos con una bioseguridad, una tecnología de punta, de primera. No hay posibilidad de que se pueda producir un efecto de importancia en estos pacientes. Una tos, puede ser producirle un hematoma por la infiltración, producto de que se pone como una inyección intramuscular. Puede producirle a algunos pacientes que son muy sensibles, tienen un umbral de dolor muy alto. Puede producirle dolor cuando uno infiltra, porque recuérdense que infiltramos el ozono. Ya estamos como si estuviéramos en el play. Y usted sabe, cuando yo hablo en el play, cuando me empiezan a hacer señas. Vamos a despedir el programa, señores. Nosotros estamos en la Hermano del IGNE 205 en Gascue, y esos teléfonos que ustedes ven en pantalla es mi celular y el teléfono del consultorio, 809-686-3902. 809-686-3902. Yo trabajo todos los días, desde las 9 de la mañana, los jueves y los martes, los martes y los jueves, y el resto de semana desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la Hermano del INE 205 Gascue. Estamos ahí todos los días. Que tengan buenas y santa noche. Yo me voy para mi iglesia. No te reedites.